Hoy día el cumpleaños no se ha asomado, ¿no? Marcelo está de cumpleaños, no se ha asomado. Bien, se conectará. ¿Hoy? Sí, Mm, claro, cumple el mismo día del bien que 8 de nos marzo. avisas. Pero no ¿Cuántos olvidar. cumple? ¿Cuántos cumple, sabes? No sé. No sé. Solo sé que es el día de la mujer. Por eso es que me acuerdo. Tienen una presentación muy dinámica. Que yo por cuestiones más bien de actividades programadas voy a estar un momento y luego tengo que salir. Sin embargo, también les había comentado a Marcela y a Isabel si es posible que no le cierren la sesión. Vamos a ver. O sea, cerrarle en este Zoom, sí, pero para entrar y continuar con este proceso que para nosotros es no solo informativo, sino es formativo. ¿Sí? Y estamos entonces, por tanto, para compartir algo de nuestra experiencia, nuestro conocimiento y voy a dirigirme en plural a ustedes, ¿sí? Porque no es esto de la inteligencia emocional, la conozco yo, la sé yo, la voy a manejar yo, es más bien parte de lo que hemos ido ganando como conocimiento en el trabajo que hemos ido realizando en la Facultad de Psicología y entre otras personas, ¿no? Está mismo David, está Paul también, que ya se ha interesado, me siento a veces emocionado que incluso por la preocupación que tiene frente a los instrumentos con los que vamos a trabajar. Entonces, eso también motiva, ¿no? El hecho de que las personas se vayan enganchando con los temas que vamos trabajando. Y para el grupo, esto va como mensaje para el grupo que se está integrando y que van a estar en calidad de tutores. Piensen que no le vean más bien a este como un trabajo aislado, de corto alcance, o una especie de, para comparar con la parte deportiva, como que vamos a estar en una carrera de velocidad y se acaba la carrera y se acabó el proyecto, ¿no? Eso es parte de nuestra vida de formación académica, así la tenemos que ver, espero que se entusiasmen ustedes también y de ser así, piensen a futuro, porque temas como estos o el tema de la lectura igual, ¿no? Son temas que terminan por motivar a las personas y cuando las personas se quedan en los temas se vuelven parte de las personas en términos cognitivos, insisto, ¿sí? Y nos encontramos con personas que luego se vuelven famosas. Espero que así sea de parte de alguno de los que están aquí en el grupo. Yo me excluyo, sí, pero ustedes que están iniciando su formación en su vida universitaria, tienen muchísimo para ganar en la formación al participar en espacios como estos, porque van a estar después de 10 años, ya con 10 años de formación y de experiencia en un tema les va a ir dando por un lado la parte cognitiva o la parte conceptual o la parte teórica y por otro lado también la parte metodológica con algo adicional que no se tiene en las aulas, el poder tener resultados de las investigaciones o intervenciones que se pueden dar a través de proyectos como estos. Solo me voy a referir ya para ir cerrando este saludo que no quiero que sea largo el hecho de que las emociones es un tema que ha estado siempre presente. Sin embargo, ha sido de poco interés porque muchas veces se confundía, se consideraba que cuando una persona o en una persona prevalecía la parte emocional, quedaba al margen la parte racional. Entonces había mucho interés de darle toda la importancia y el sentido a la parte racional. ¿Sí? Entonces, investigaciones realizadas sobre otros temas, como por ejemplo de Charles Darwin, sobre comportamiento de los animales y en base de las observaciones, de la investigación que él hizo, él sacó su teoría evolucionista y él
escribe un libro que dice El comportamiento de los animales y del hombre, un libro publicado en 1872, donde él relata cuáles son los comportamientos que él observó en los animales y concluye que los comportamientos son innatos y que respecto a las emociones, ¿sí? Y que estos comportamientos que están ligados a las emociones son universales. Entonces, lógicamente, luego hubo una serie de cuestionamientos sobre eso, incluso a nivel cultural, porque se suponía que la cultura incidía en ciertas expresiones, ciertas manifestaciones de las emociones. Entonces, hay una autora que probablemente ustedes ya la habrán escuchado o la van a escuchar, Margaret Mead, que trabaja sobre la importancia que tiene la cultura, ¿sí? Sobre los comportamientos. Y ella y quienes luego se convirtieron en sus discípulos trataban de encontrar esos aspectos de la cultura que tenían su incidencia en los comportamientos desde las emociones, ¿no? Resulta que hay otra línea que trabajaba pensando en que lo que decía Darwin en parte era cierto, entonces había que buscar cierta información. Entonces, en esa búsqueda estamos nosotros. Estamos con Marcela, con Isabel, y ellas les van a presentar incluso a manera de hitos, algo muy pequeñito, pero que es clave en la formación conceptual de ustedes, ¿sí? Entonces, no se pierdan, pongan toda la atención y insisto yo con esto y ya cierro. En unos minutos más, yo voy a estar un rato aquí en la sesión, pero luego tendré que salir porque estoy con una entrevista y voy a hablar sobre el miedo, que es una de las emociones con las que vamos a trabajar. Entonces, Marcelita e Isabel, les devuelvo la palabra y les hago llegar un saludo muy, muy cordial, un saludo fraterno para todo el grupo. Hoy se conmemora un día especial, se conmemora, hay quienes dicen que no hay que felicitar, saludar. Igual, como cualquier otro día, les saludo a las compañeras, que tengan un muy buen día y que, bueno, que el resto de los días del año también sean buenos para ustedes. Un abrazo. Sigamos, por favor. Bueno, gracias. Ahora vamos a iniciar con un pequeño video y por favor pongan mucha atención. Por favor me confirman si se escucha bien. Bueno, espero que este bueno video haya sido de su agrado. No sé si alguno de ustedes nos puede ayudar con un comentario sobre este. Cualquier comentario es bienvenido. Por favor. Vamos aplicando las técnicas de interactividad. Creo que voy a aplicar la dedocracia. Bueno, en este caso, no sé si por favor, Steven, nos puedes ayudar con un comentario sobre el video. ¿Qué piensas acerca de...? Ya que de alguna manera las personas, así sea que tengan un mal día en su vida, como que ciertas acciones que puedan hacer o ayudar a los demás puede cambiar ciertas emociones que están sintiendo. Por ejemplo, si alguien en un momento determinado está teniendo algún problema en el trabajo, ayudar a una persona, como en ese video, ayudarle a esa abuelita a pasar, como que el señor medio se sonrió. Entonces, como que se puede ver ahí también una emoción que él sintió. Gracias, Steven. Bueno, partiendo de lo que nos decía Steven y además de la jornada que, bueno, vamos a trabajar hoy, que, bueno, es inteligencia emocional, bueno, ahí en el video pudimos ver cómo cambió la perspectiva de este señor. En este caso, a la señora la podríamos ver como que ella fue la que le enseñó inteligencia emocional a este señor. Y bueno, ahora con
jornada que vamos a tener, como que vamos a ir empatando este video con la teoría que vamos a ver. Por favor, Marcela, ¿nos puedes compartir la presentación? Gracias. Ahora le estoy compartiendo, no sé si ya le estás compartiendo, pero por favor, ¿le puedes poner desde el inicio? Claro. Gracias. Ya, Marcela, ya está. Por favor, ¿le puedes cambiar de diapositiva? Bueno, en esta jornada vamos a abordar de manera, bueno, sí, de manera muy breve, es el constructo sobre la emoción, la inteligencia, varios aportes de los autores, bueno, más relevantes. También vamos a abordar la inteligencia emocional, vamos a ver sus antecedentes, vamos a ver los enfoques y vamos a ahondar sobre el modelo de habilidades y además vamos a abordar la inteligencia emocional en el aula. Por favor, Marcela, le cambias. Bueno, partiendo de este enunciado, bueno, casi todo el mundo piensa que sabe que es una emoción hasta que intenta definirla. Y bueno, en ese momento prácticamente, bueno, es muy difícil el poder afirmar, entender. Bueno, y entonces partiendo de ello, la emoción es un proceso adaptativo básico y necesario para la supervivencia. Entonces la emoción es entendida por una experiencia multidimensional y esta está conformada por 3 sistemas de respuesta. Y estos sistemas son el cognitivo, el conductual, el fisiológico o adaptativo. Y entonces en estos sistemas se presentan disincronía entre ellos. ¿Por qué se presenta esta disincronía? Esto se debe a que cada uno adquiere mayor relevancia de acuerdo a la emoción que se presente como tal. La siguiente, Marcel. Ya. A ver cómo está. Nicole, por favor, ¿me puedes ayudar leyéndole en la definición? Ya, la emoción puede definirse como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable. Todas las emociones tienen una función que juega un papel muy importante para que se lleven a cabo con eficacia las reacciones conductuales apropiadas, lo cual será desarrollado con independencia. Asimismo, se debe considerar que todas las emociones cumplen con funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. Gracias, Nicole. Bueno, partiendo de ello, a cuanto a las funciones de las emociones, tenemos 3 funciones. Tenemos las funciones adaptativas, las funciones sociales y las funciones motivacionales. Con respecto a las funciones adaptativas, estas se encargan de dirigir la conducta hacia un objetivo determinado. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen preparando al organismo para que se ejecute con eficacia la conducta exigida y esto va a ser de acuerdo con las condiciones necesarias. Por ejemplo, tenemos el miedo. Gabriela, ¿cuál es la función del miedo? Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cuál es la función del miedo? Sí. No sé, tal vez como protección. Sí, ¿Puede muy ser? bien. Sí, precisamente es la protección.
Erika, ¿cuál es la función de la ira? No sé, tal vez conocer lo que nos disgusta y alejarlo, o expresar todo lo que tenemos para alejar lo que reprochamos de alguna manera. Bueno, sí, pero bueno, de manera general, la función de la ira sería la destrucción. Y a ver, una más. ¿Cuál es la función del miedo? Ahora no sé si nos puede ayudar el profe Paul. Aparte de protección, Isabel. Ay, perdón, me confundí. La función del asco, de la emoción del asco, perdón. Me confundí. La emoción del asco. Sí. Supervivencia. A ver, ¿a quién más tenemos? Gabriela Loja, la función del asco. Alejarnos de algo que sentimos que no es agradable. Sí, de manera general, pues el rechazo. A ver, ¿a quién más tenemos? Jessica, un ejemplo en el que se vea ¿cómo sería? En el que se vea el asco. Bueno, un ejemplo práctico en el que podemos ver el asco, en el que el asco cumpla su función. A ver, sería como a las personas que no les gusta, por decir, el brócoli y les dan, entonces el asco no se te produce tanto asco que no lo quieres comer. Un ejemplo, ¿nos puedes ayudar con un ejemplo más, Samantha? ¿Del asco mismo? Sí, del asco. ¿Puede ser uno personal? Sí, el que sea, el que tú quieras. Ya, bueno, la función del asco sería con la ingesta de alimentos desagradables para nosotros. Al menos a mí no me gusta para nada lo que son las vainitas y me genera tanto asco que evito de cualquier manera la ingesta de este tipo de legumbre, creo que es. Pero bueno, ahí sería un ejemplo del asco. Ya, gracias, Samantha. Bueno, gracias a todos los que aportaron. Precisamente con ello, Charles Darwin nos dicen que cada emoción nos sirve ¿para qué? Para facilitar una conducta adecuada. En el caso de la función del asco, como ustedes, bueno, ya nos pudieron ir dando algunos ejemplos, también, por ejemplo, cuando los alimentos ya están dañados, obviamente, nosotros también vamos a sentir asco ante ello. ¿Por qué? Porque ya están en un estado de putrefacción y entonces, además de la función de rechazo que tiene, también para nosotros como que sería una función de protección, porque gracias a ello nosotros rechazamos estos alimentos que ya, bueno, que ya no, de cierta forma que ya no son comestibles. Bueno, no de cierta forma, ya no son comestibles, de hecho. Y después, bueno, tenemos las funciones sociales. No, Sami, perdone, Marcela, vuelve a la anterior. Ya. Después, bueno, tenemos las funciones sociales. Estas facilitan la aparición de conductas adecuadas. Y entonces, según Isart, él nos dice que estas funciones, que la función social promueve la conducta prosocial y también facilita la interacción social, entre otras funciones. Por ejemplo, la función de la felicidad es el favorecer los vínculos sociales y las relaciones interpersonales. Y finalmente tenemos las funciones motivacionales. Aquí se debe señalar que toda conducta motivada produce una reacción emocional y la emoción facilita la aparición de conductas motivadas o no. Perdón, y ahora sí la siguiente, Marcela. Ya. Bueno, aquí, sí, ahí está. Según Isart, las emociones son fenómenos neuropsicológicos específicos y estos son resultados de la selección natural. Entonces, según Isart, las emociones para ser consideradas como básicas deben cumplir con 5 requisitos. Y estos requisitos son el poseer un sustrato neural específico y distintivo, el poseer una expresión y configuración facial, el poseer sentimientos específicos y distintivos, y el derivar de procesos biológicos y evolutivos, y finalmente tenemos el presentar estados motivacionales y organizativas de funciones adaptativas. Para Isart, son 8 las emociones que cumplen con estas características. Y el plan, bueno, y él nos dice que estas emociones son el placer,
el interés, la sorpresa, el miedo, el asco, la tristeza, la destrucción y la ira. La siguiente, Marce. Ya. En cambio, bueno, a diferencia de Isaac, Ekman plantea que las emociones están caracterizadas por un patrón neuropsicológico. Y para él las emociones que cumplen con, bueno, las emociones que son consideradas como básicas son 6. Las que tenemos: la alegría, la ira, la tristeza, el miedo, el asco y finalmente tenemos el asombro. Siguiente, por favor. Isa, antes de pasar para hacer el ejercicio. Sí, perdón. Por favor, ¿le puedes volver? Ya. Ya, chicos, a ver. Ahora necesitaríamos que todos tengan a la mano un marcador o un esfero. Cualquier cosa que tengan por ahí. Y por favor, les invitamos así, por favor, todos nos pueden ayudar prendiendo la cámara para poder completar este ejercicio. Y ya estamos todos con nuestro marcador o nuestro esfero. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dibujar en cada uno de nuestros dedos unos ojos y una nariz. Ya, en cada uno. Y ya luego se lavan las manos, no pasa nada. Ya listo, entonces, una vez que tenemos nuestros dedos, no sé si se ven los míos, pero bueno, una vez que tenemos nuestros dedos con nuestros ojos y nariz, lo que vamos a hacer es que en nuestro dedo pulgar vamos a representar la emoción de la alegría, ¿ya? Entonces, ya, ahora le vamos a pedir a Erika que nos muestre por favor su dedito intentando acercarle a la cámara para poder todos verle. Ya, no sé si todos le están viendo a Erika. Ya, listo. Muchas gracias, Erika. Ahora todos, por favor, vamos a acercar nuestro dedito a la cámara para ver cómo representamos esta emoción. Ya, entonces, como pueden ver ahí, todos más o menos coincidimos así. En esta curvatura de la boca sería de nuestra representación. Entonces, es también interesante que vamos a hablar a continuación un poco de esto de la expresión de las emociones y también del reconocimiento de las emociones, que es lo que nosotros hemos podido más o menos apreciar ahora, que tenemos como que ya reconocidos este tipo de expresiones, este tipo de
sería características que podrían definir a una emoción. Entonces, si vemos a la alegría, nosotros ya nos imaginamos como que esta curvatura de la boca. Y esa sería una característica física sería que tiene la alegría. Pero también hay otras características que tenemos nosotros internamente sobre la alegría. Entonces, no sé si me podría ayudar Samantha, ayudándome con una de estas características que tal vez no se pueden ver, pero sabemos que están ahí cuando estamos alegres, cuando estamos sintiendo esta emoción de la alegría. Yo creo que cuando nos emocionamos también podemos experimentar lo que son los sentimientos de manera conjunta. Por ejemplo, cuando he sentido que cuando una persona está alegre puede experimentar incluso euforia o un sentido de activación y agradabilidad bastante elevados. Claro que las emociones duran poquísimo, pero internamente podemos experimentar esos sentimientos como de euforia, de bienestar interno con uno mismo o con el hecho que estamos viviendo en ese momento. Listo, Sami, muchas gracias. Sí, si me permite, Marcela. Sí. Muchas gracias. Samantha, qué interesante lo que usted acaba de decir. Ahí en la teoría, quienes establecen diferencias entre emociones y sentimientos. Entonces, por allí también podemos caracterizar a las emociones. Dice que las emociones son poco o muy intensas y de corta duración. Y así son las emociones. Los sentimientos, en cambio, dice que son más duraderos y más intensos. Entonces, un ejemplo fácil para establecer la diferencia, porque hay otras personas que no diferencian. Hablan de las emociones y de los sentimientos igual. O sea, una emoción o un sentimiento es equivalente, sí, pero vamos a establecer la diferencia en base de lo que dijo Samantha. Ustedes van a una fiesta, se me ocurre en este momento este ejemplo, ya, ustedes van a una fiesta y resulta que la fiesta es agradable, ¿sí? Entonces ahí están ustedes expresando sus emociones, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál sería la emoción que expresarían en ese momento? Ya hicieron el pequeño ejercicio, ya hicieron las preguntas. ¿Qué emoción estarían demostrando en ese momento, Samantha, si la fiesta es agradable? Yo creo que felicidad, pero ya, muy bien, la también alegría. Considero muchas otras cosas. Claro, sí, tienes razón. Sí, no siempre está presente una sola emoción, a veces vienen acompañadas, sí. Entonces, la alegría podría ser si la fiesta es agradable. Entonces, las emociones están ligadas a lo agradable o desagradable. Sí, ya dijeron el ejemplo del asco, por ejemplo. Entonces, la fiesta es agradable y me provoca alegría. Y resulta que allí se conoce con alguna persona. Usted no tiene compromiso con nadie, es una persona soltera, libre, y por tanto, voy a decir que hay la posibilidad de que usted disponga de su tiempo, ¿no? Y de una relación. Y se conoce con alguien que es agradable, que le resulta atractivo, que esa persona, a través de sus expresiones, porque incluso está distante de usted, usted le ve y esa persona se sonríe. ¿Cómo reacciona usted, Samantha? Con otra sonrisa, alegremente. ¿O me quedé congelado o se quedaron congelados? Ya le escuché. Ah, muy bien. Entonces se están comunicando. Ahora, resulta que para hacerle cortita la historia, porque de aquí podemos crear una historia larguísima, ustedes ya se encuentran, ya tienen contacto, se dan la mano, se gustan, pasa un poquito de tiempo y resulta que empiezan una relación, ¿sí? Están ya de enamorados, novios, como le quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que se presenta allí? ¿Qué estaría presente si usted está con agrado con esa persona, está a gusto? Él le dijo, ¿quieres ser mi novia? Y usted respondió, sí. También alegría, pero considerando el tiempo que usted propone, ya sería un sentimiento de enamoramiento, ¿no? De amor incluso, porque viene... Claro, ya dijo la palabra clave, el amor, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ese sentimiento del enamoramiento, del noviazgo, de la felicidad, del amor, a esa palabra amor la llamamos
sentimiento. ¿Qué pasa con el amor? Entonces, el amor, a diferencia de un momento de agrado, de atracción que podía haberse dado en la fiesta, porque pudo haberse quedado hasta allí y se fue, y se acabó la alegría. ¿Sí? Y a veces podría darse incluso de que ya no le recordamos a la persona. Pero si se dio lo otro, el amor, en cambio, podría ser más intenso y más duradero. Es la diferencia entre las emociones y los sentimientos para quienes están desde esa línea de diferenciar emociones y sentimientos. Sigamos, por favor. Muchas gracias, Amanda. Listo, ahora vamos a intentar hacer el ejercicio. No sé, Henry, si querías decir algo, se levantó tu manito. Sí, yo quería un poco comentar esto de lo que nos hablaban de la sonrisa. Y justamente, pues, había leído un libro de Seligman, me parece que es sobre la auténtica felicidad. Y bueno, hacía un estudio donde más o menos querían ver si es que la manera en que sonreía la persona podía predecir si en el futuro estas parejas iban a tener bienestar. Entonces, en el estudio que hicieron, en la foto de unos universitarios de su último pues, año en la graduación, habían visto que habían dos tipos de sonrisa. Uno era la Deuchin, algo así, pero era en honor a al que descubrió que la manera de sonreír, la manera correcta, y pues la manera de sonreír también de la que no era correcta, que es más o menos de la azafata. Entonces habían predicho que estas mujeres que sonreían pues de manera correcta, como se sonríe verdaderamente, pues tenían un predictor de mayor bienestar y también se podían encontrar un matrimonio y eran más estables. Bueno, solo eso me quería aportar. Gracias, Henry. Sí, es bastante interesante lo que pueden llegar a demostrar las expresiones faciales que acompañan las emociones. No sé, William, si nos puede ayudar. Sí, Marcelita, con todo gusto. Verá, Henry, científicamente está demostrado que al cerebro le podemos engañar. Ponga mucha atención a lo que estoy diciendo, ¿sí? Nosotros podemos hacer una expresión de una sonrisa y el cerebro termina por convencerse de que nosotros estamos alegres, ¿sí? Si nosotros en este momento empezamos a reírnos, de repente la risa nos sale y nos sale de manera natural. Es importantísimo que las investigaciones nos hayan permitido que, bueno, verles cómo sonríen, sí, me gustaría, porque sería un espacio súper agradable, sí. Así deberían ser todos los espacios, ¿no? Y eso es saludable, y eso está demostrado también. Una persona que es feliz, que es alegre, que sonríe a la vida, vive más tiempo y vive con bienestar, o sea, vive con todo gusto, ¿sí? Entonces, sin embargo, también científicamente está demostrado que las personas podemos tener expresiones para engañar a los otros. Por ejemplo, yo podría estar en este momento triste y sin embargo me pongo con una sonrisa. Entonces, hay parte de la ciencia que trabaja las emociones que se ha dedicado a estudiar las microexpresiones. Hay un músculo que está aquí alrededor de los labios, el maxilofacial, y hay otro músculo que está en la parte orbicular, que es el músculo cigomático. Son esos músculos que están directamente controlados por el cerebro. Y a esos músculos no les podemos nosotros de manera consciente hacer que reflejen una sonrisa o una risa real o una expresión de miedo o de ira. ¿Quiénes han estudiado esto? Las personas que están más ligadas a la justicia, por ejemplo, psicólogos forenses, psicólogos jurídicos. ¿Por qué? Porque llegan personas que han sido detenidas y les empiezan el interrogatorio, ¿no? Entre estas personas, cuando han desarrollado habilidades para determinar si la persona está o no mintiendo, entonces lo que hace es fijarse o ser observador con detalle, no solo de lo que dice verbalmente, sino dice a través de sus microexpresiones. Y lo que hacen incluso es grabar videos. Hay un programa, y espero que se animen algún rato a revisar, se llama Vimeo, que permite grabar
partes de entrevistas, de hacer capturas de parte de los videos que se pueden ver y permite que, ubicar al segundo, ¿sí? Algún tipo de microexpresión para un análisis. Ese sirve tanto para un proceso formativo de aprendizaje como profesional, cuando ya estamos en calidad de psicólogos, haciendo un trabajo ya más profesional, más sistemático. Entonces, Henry, lo que usted dice está bien. Hay un autor que se llama, y ya dijeron las compañeras, Paul Ekman, que trabaja sobre todo lo que tiene que ver con lo de las expresiones y las microexpresiones. Hay un programa visto genial. Si no han visto, les invito a que vean. Se llama Lie to Me, Miénteme, ¿sí? Donde también enseñan esto de la ciencia, de identificar, de observar, de conocer cuando una persona está mintiendo. Y Ekman tiene un libro también que se llama, me parece que es le tengo incluso aquí, sobre déjenme ver cómo se llama exactamente para darles el nombre real, porque estoy con otro libro en este momento que es el rostro de las emociones. El otro libro de Ekman, si me regalan un segundo. Vamos a ver. Emociones reveladas. No, se llama ¿Cómo? Gracias, David. No, eso es otro muy buen libro, Emociones Reveladas. Es Cómo detectar mentiras, ¿sí? Y es otro muy buen libro. Él incluso en este libro trabaja con su hija, le toma fotografías y hace un análisis de cada detalle en los movimientos del rostro. Espero que con eso, Henry, hayamos un poco compartido su experiencia. Gracias. Sigan, por favor. Listo, creo que en honor al tiempo vamos a terminar rapidísimo el ejercicio que estábamos haciendo en los deditos, entonces para avanzar. Queremos que en el siguiente represente la emoción de la tristeza. Ya, entonces vamos a representar. Y le vamos a pedir a Maritza que nos muestre la emoción. Acercando su dedo a la cámara. Ahí. Listo. Y ahora todos, por favor. Vamos a acercar. Y ahora todos, por favor, miren lo que han representado los compañeros. Todos. Listo. Ahora sí, entonces vemos igual que coincidimos, que tenemos en común esta curvatura de la boca y que reconocemos las emociones en función de nuestras experiencias, de lo que vamos viviendo y de cómo vamos observando a los demás y cómo vamos observando en nosotros estas expresiones. Ahora vamos con el siguiente, que va a ser el miedo. Ya, ahora mostremosle por favor a la cámara, todos. Y incidimos bastante en algunas cosas, en otras no. Pero creo que vamos entendiéndole al ejercicio. Ahora vamos con la ira en el siguiente. Ya. Ahí pueden agregarle no solo boca, sino lo que ustedes quieran, sean creativos. Ya listo, mostrémosle entonces a la pantalla para todos poder ver las obras de arte de la ira. Ya.
Exacto, ya ven, hay muchas cosas en las que coincidimos. Veo por ahí las expresiones de las cejas que se encogen ahí en la frente, entonces es igual como las otras emociones, hemos podido observar esto. Y por último, quiero que cada uno de ustedes en el último dedo nos pueda dibujar la emoción que ustedes quieran, de las que faltan, la que ustedes quieran, puede ser la sorpresa o bueno, de las que hemos visto también, la que quieran. Ahora le vamos a pedir a Fabián que nos muestre su emoción. Ya ahí todos lo están viendo y vamos a pedirle a Odalis que nos cuente qué emoción puede ver ahí en la representación de Fabián. Creo que es sorpresa. Ya, Fabi, estamos bien. Ya, listo, muy bien. Ahora vamos a ver el de Gabriela. ¿Nos puedes mostrar, Gaby, tu representación, por favor? Yo, es que había dos Sí. Gabis. Ya, es de esto. Ya, y ahora le vamos a pedir a David. David, ¿qué emoción es ahí? David, que está con Samuel. Veo que es de esto, no sé si se ve. Ay. No, David, si nos puedes decir cuál es la emoción que está representando Gaby. No sé si le ves, Gaby, nos muestras de nuevo. Sorpresa. Sorpresa o no sé si es que sorpresa buena o sorpresa mala. Y por último le vamos a pedir a Jessica que nos muestre, por favor. Y ya no sé si le pueden ver, creo que les condicioné al decirle sorpresa al principio. Pero me parece que es sorpresa, Jessica. ¿Estás bien? Ya listo. Sí. Entonces así podemos ir viendo cómo coincidimos en este reconocimiento de las emociones en función de nuestras expresiones faciales. Y a continuación vamos a hablar un poquito más sobre esto y sobre cómo nosotros también podemos trabajar con esto de las expresiones faciales, del reconocimiento de las emociones y todo esto. Entonces vamos a continuar con la presentación. Ustedes me confirman si pueden verle ya. Sí, por favor, ¿puedes cambiar de diapositiva? Bueno, con respecto a la inteligencia, bueno, la inteligencia de manera general es una capacidad intelectual general de una persona. En cuanto a los teóricos más representativos, tenemos a Sperman. Él postula la teoría de la inteligencia general. Entonces, él nos decía que si un individuo destaca en un área, lo va a hacer en todas. Es decir, si es bueno en matemáticas, va a ser bueno en literatura, ciencias, en sociales, en todas. Después tenemos a Cattell. Él nos hablaba él dividía la inteligencia en dos grupos. Entonces nos habla de inteligencia cristalizada e inteligencia fluida. Después tenemos a Robert Stenberg. Él plantea que las personas inteligentes saben aprovechar sus cualidades y compensa sus limitaciones. Entonces Robert Stenberg nos decía y también nos decía que hay tres formas de ser inteligente. Entonces nos hablaba de la inteligencia analítica, la inteligencia práctica y la inteligencia creativa. Después tenemos a Howard Gardner. Él nos habla de su teoría de las inteligencias múltiples. Entonces nos dice que la inteligencia consta de muchas habilidades relativamente independientes entre sí. La siguiente. Bueno, ahora vamos a revisar un poquito sobre los antecedentes de la inteligencia emocional. En primer lugar, bueno, tenemos a Binet y a Simon.
Ellos nos hablan de la inteligencia ideativa y de la inteligencia intuitiva. En cuanto a la inteligencia ideativa, nos dicen que esta es similar al punto de vista psicometrista. En cambio, la inteligencia instintiva opera o trabaja a través de los sentimientos y además esta está relacionada con la intuición. Después tenemos a Thorndike. Thorndike empieza a trabajar el constructo de inteligencia emocional y la define como la habilidad para comprender y dirigir a los individuos y además actuar apropiadamente, adecuadamente en las relaciones humanas. Después, más adelante, tenemos a Salovey y Meyer. Ellos retoman el estudio de inteligencia social y plantean que esta se vincula al manejo adaptativo de las relaciones con otras personas. Y en ese mismo año, su publicación pasa desapercibida hasta la publicación del libro de Daniel Goleman en el año de 1995, Inteligencia Emocional, y bueno, además este libro fue el más vendido. Después tenemos a Greenspan y a Piaget y a otros autores, y estos autores nos señalan que no se puede separar lo cognitivo de lo afectivo. ¿Ya? Y después tenemos y además también tenemos a Gardner. Gracias. Y también tenemos a Gardner. Él como anteriormente ya les mencioné, él nos plantea el modelo de inteligencias múltiples y su objetivo es el buscar una escuela más efectiva y además que esté centrada en las necesidades y en las motivaciones del alumno. Y bueno, en el año de 1997, Salovey y Meyer retoman sus ideas y además desarrollan el modelo de habilidades, mismo que comprende 4 dimensiones, y estas dimensiones son percepción, facilitación, la comprensión y la regulación emocional. Ahora sí, por favor, la siguiente. En cuanto a los enfoques de inteligencia emocional, aquí destacan 2. Hay otros autores que también consideran otro que me parece que es el de actitudes, pero aquí solamente vamos a abordar el modelo de habilidades y el modelo mixto. ¿Es mixto o de rasgos? En cuanto al modelo mixto, este se centra en la consistencia del comportamiento a través de situaciones, comportamientos, y aquí podemos ver a 2 teóricos muy destacados realmente. Tenemos a Goleman. Goleman nos plantea un modelo de competencias y este modelo de competencias los divide en 2, en competencias personales y en competencias sociales. En cuanto a las competencias personales, está conformado por la conciencia de uno mismo, la autorregulación y la motivación. Y con respecto a las competencias sociales, tenemos la empatía y las habilidades sociales. Otro teórico representativo es Barrow. En este caso, su modelo está conformado por 10 factores claves y además contiene 5 facilitadores de la conducta social. En el modelo mixto se usan autoinformes para evaluar la inteligencia emocional, es decir, se miden los rasgos de la personalidad conceptualmente y los relacionan con el comportamiento emocionalmente inteligente. Un teórico más muy representativo en este modelo también es Rafael Vizquera. Sí, Rafael Vizquera. Después tenemos el modelo de habilidades. En cuanto al modelo de habilidades, para evaluar la inteligencia emocional, aquí en cambio se emplea el procesamiento de información, es decir, emplean procedimientos de evaluación basados en tareas cognitivas. Y como les mencioné anteriormente, en este modelo trabajan 4 dimensiones, que son la percepción, la facilitación, la comprensión y regulación emocional. Aquí tenemos a Salovey y Meyer, también tenemos a Fernández y Berrocal y Natalio Extremera. Ya. Siguiente. Y ahora, Marcela nos va a complementar en cuanto al modelo de habilidades. Listo, ahora nos vamos a enfocar en este modelo de habilidades, porque este modelo de habilidades es en el que nos vamos a basar para el proyecto. Entonces, este modelo de habilidades, como ya nos contó Isa, está
Sus representantes son Peter Salovey y John Mayer. Ellos definen la inteligencia emocional de esta manera. Ellos inician, digamos, con este concepto a partir de 1990 y ellos crean este concepto. Entonces, no sé si me puede ayudar Henry leyendo el concepto. Claro. La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. La habilidad para acceder y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento. La habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional. Y la habilidad para regular las emociones proviniendo un crecimiento emocional e intelectual. Listo, muchas gracias, Henry. Entonces, como podemos apreciar, en el concepto inicia ya hablándonos de estas habilidades. Tenemos esta habilidad de percibir, valorar y expresar emociones, habilidad de acceder o generar sentimientos, habilidad de comprender las emociones y la habilidad para regular las emociones, que es justamente lo que ya nos hablaba Isa, que este modelo contempla estas 4 habilidades que podemos ver en este concepto. Bien, ¿cuál es el objetivo de la inteligencia emocional en este modelo de habilidades? Ellos veían que la inteligencia clásica, la inteligencia, se podría decir, esta cognitiva, que era la más conocida en la época, se medía a través de estos exámenes. Por ejemplo, en las escuelas, si queremos saber si el niño aprendió matemáticas, le vamos a tomar un examen para ver si se sabe las tablas, nos toman las lecciones, las que las mamás se hacían como que 8 para enseñarnos todas las tablas. Entonces es igual, como querían más o menos medir estas habilidades que nosotros teníamos, tal vez de memoria, en otros casos para aplicar como que estas matemáticas un poco más avanzadas, otro tipo de habilidades que tendríamos. Entonces ellos veían esto y querían aplicarlo a la inteligencia emocional y medirla como ciertas habilidades a través de estas tareas, como nosotros nos hacen como que ejecutar estas sumas. Entonces ellos también querían buscar unas tareas que les puedan dar ciertos indicios de que nosotros tenemos esta inteligencia emocional. Bien, ahora vamos a hablar de estas habilidades que nos presentan Salovey y Mayer. Tenemos la percepción emocional. Entonces vamos con Odalis, si nos puedes ayudar leyendo de qué nos habla la percepción emocional. Ya. Dice, la habilidad para percibir las propias emociones y la de los demás, así como percibir emociones en objetos, arte, historias, música y otros estímulos. Listo, muchas gracias. Ahora vamos con la comprensión emocional. ¿Nos podría ayudar Erika, tal vez? Ya. La habilidad para generar, usar y sentir las emociones como necesarias para comunicar sentimientos o utilizarlas en otros procesos cognitivos. Listo, gracias Erika. Tenemos la facilitación emocional. Steven, ¿nos puedes ayudar, por favor? Ya, la habilidad para comprender la información emocional, cómo las emociones se combinan y progresan a través del tiempo, y saber apreciar los significados emocionales. Listo, gracias. Y por último tenemos el manejo emocional, que nos va a ayudar Fabián, por favor. Claro, dice, la habilidad para estar abierto a los sentimientos, modular los propios y los de los demás, así como promover la comprensión y el crecimiento personal. Ya, listo, muchísimas gracias. Entonces, tenemos nosotros estas 4 habilidades. De estas, la percepción emocional, la comprensión emocional y el manejo emocional están enfocadas más generalmente a la práctica de las emociones, a esto de el poder comprender cada una de las emociones que estamos viendo tanto en nosotros como en las personas que tenemos en el entorno.
mientras que la facilitación emocional está mucho más enfocada en el poder razonar acerca de las emociones, mucho más enfocada en el razonamiento más que en la práctica. Entonces vamos a continuar para explicarles un poco más de esto. Como ya les había dicho, en el tiempo en que empezaban las investigaciones acerca de este concepto que es el de inteligencia emocional, lo que más, digamos, la inteligencia o el concepto de inteligencia al que más se le daba importancia era esta inteligencia de los procesos cognitivos. Y no le daban casi nada de importancia a los procesos afectivos, y es más, les hacían como que dos campos separados. Mientras que el concepto de la inteligencia emocional nos habla de los procesos cognitivos y afectivos como, digamos, un conjunto que se entrelaza para trabajar entre los dos, digamos, en conjunto, como les decía antes. Entonces, nos dice que este término nos propone esta visión funcionalista, que como ya les digo, une estos campos que serían el afectivo y el cognitivo. No sé si nos puede ayudar. No les estoy viendo todos. Vamos con Nicole. Nicole, ¿nos puedes ayudar tal vez poniendo un ejemplo de cómo crees que este proceso afectivo y cognitivo trabaja en conjunto en la inteligencia emocional o en alguna emoción que tú hayas vivido? Bueno, sí, o sea, como quien dice, se solapan porque la cognición le permite a uno a interpretar un estímulo, se puede decir así, digamos que a mí me gusta el helado de chocolate. Entonces lo pruebo y ya empiezan a surgir la interpretación sobre el helado y más encima la parte afectiva, entonces voy a expresar una emoción o un sentimiento. Entonces ahí está, se explican las dos cosas. Sí, perfecto, Nicole. Muy bien, como Nicole nos da el ejemplo del helado, tal vez procesamos, digamos, para el asco. Procesamos, les doy como que un ejemplo personal, el helado de rompasas. Yo veo un helado de rompasas y digo, no, si no me gusta, me da asco. Entonces voy a expresar esta emoción, voy a decir así, creo que qué asco y ese tipo de cosas. Entonces podemos ver tanto el proceso cognitivo como el proceso afectivo en esta situación. Muchas gracias, Nicole, por el ejemplo. A ver, vamos a continuar. Bien, ahora vamos a hablar de la inteligencia emocional en el aula. La inteligencia emocional es un concepto que no solamente se vive en uno de nuestros entornos, sino se vive en todos los entornos, a nivel profesional, dentro de nuestro campo académico, uno mismo como individuo, en el ámbito familiar, y así en todos los ámbitos en los que estemos nosotros inmersos, no solamente inmersos, no solamente en uno solo, sino que ya es algo, digamos, holístico. Es muy importante entonces que dentro del aula de clases, que es en lo que nos vamos a enfocar ahora, nosotros podamos, como profesionales, digamos, el poder establecer un clima o un ambiente de confianza y un clima adecuado en el que el estudiante o los estudiantes puedan expresar sus emociones libremente, para también así que a raíz de que expresamos las emociones, veamos las emociones de los otros, podamos reconocerlas, y de esta forma sea mucho más fácil trabajar con las emociones dentro del aula, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en base como que a estos conceptos, tenemos otros autores que nos dicen que de qué nos va a servir generar este ambiente adecuado, es que este aprendizaje que se genere dentro del aula se pueda extrapolar a todos los otros entornos en los que vive el alumno.
Entonces, si aprendemos, no sé, el control de las emociones y trabajamos una estrategia de control de emociones dentro del aula, nosotros queremos que esto se pueda extrapolar a su casa. Y tal vez si tienen alguna pelea con los hermanos, si tienen algún disgusto con sus padres, ellos puedan ser capaces de esa estrategia aprendida, aplicarla dentro del hogar y así poder controlar las emociones. Entonces, esto es bastante importante, el generar estos ambientes de estos espacios, digamos, adecuados para esta expresión de las emociones, exposición y experiencia de las emociones. Ya, entonces seguimos. Bueno, ahora les vamos a hablar de estos exponentes del modelo de habilidades. Estos son grandes exponentes de la actualidad. Son Natalia Extremera y Pablo Fernández Berrocal, quienes juntos establecen un concepto de inteligencia emocional. Entonces vamos a ver quién nos puede ayudar leyendo. Tal vez algún voluntario. Yo, No, Marce. gracias, Gaby. Perdón, ya. Dice, la inteligencia emocional es la habilidad para unificar las emociones y el razonamiento. Utilizar nuestras emociones para facilitar un razonamiento más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre nuestra vida emocional. Listo, muchas gracias, Gaby. Entonces también, como podemos ver, aquí nos habla ya de lo que hemos venido tratando, que es esto de unificar tanto las emociones como el razonamiento, procesos afectivos, procesos cognitivos. Y lo que busca sería nuestro bienestar, nuestro poder interactuar con las otras personas de manera correcta. Entonces vamos a continuar para hablarles un poco más sobre esto. Bien, tenemos La inteligencia emocional en la educación. Es un libro que escriben Natalia Extremera junto con Fernández Berrocal y nos hablan más o menos como que hacen una comparación, digamos así, de estos alumnos, de estos estudiantes, niños y adolescentes que tienen ciertas situaciones de estrés y que sufren estrés tanto en su medio familiar como en el medio académico, digamos, en la escuela o en el colegio en este caso. Y digamos que ellos tenían este estrés tanto a nivel personal como interpersonal que debían resolver. Entonces ellos tenían como que esta incógnita de cómo resolver este estrés emocional. Entonces le comparan ya cuando ellos hacen todo este proceso de intervención y les comparan con estos otros niños en los que ya se había trabajado, digamos, este manejo del estrés, este manejo de las emociones, a partir de las 4 habilidades que ya habíamos mencionado. Entonces, lo que ellos encuentran, digamos, o estos resultados, sería que los alumnos con inteligencia emocional tienen una mayor capacidad para mantener este esfuerzo sostenido y automotivarse en el estudio. Recordemos también que estos niños que tenían estos problemas de estrés, su rendimiento académico era bastante bajo. Entonces, tenían problemas, digamos, en todas las áreas de su rendimiento académico. Entonces, luego, al trabajar esto, pudieron ver que su rendimiento académico había mejorado. Y también no solo su rendimiento académico, sino sus relaciones interpersonales dentro del hogar, con sus hermanos, con sus iguales. Entonces, hemos podido ver como este avance gracias a la inteligencia emocional, no solo, digamos, como un constructo que se lleva a lo afectivo, sino también a lo cognitivo, hablando del rendimiento escolar. Entonces, esto es muy importante también para que ustedes puedan ver que este trabajo que se realizar beneficia a los niños a los que va dirigido, no solamente en el ámbito afectivo, sino también en el cognitivo. Y no por separado, sino en conjunto. Entonces,
esto es más o menos lo que les queríamos comentar dentro de nuestra, bueno, esto es lo que les queríamos comentar dentro de nuestra presentación. Y no sé, Isa, si hay algo más. Bueno, para finalizar, vamos a proyectarles un modelo que prácticamente va a empatar con todos los constructos que les hemos planteado en esta jornada. Espera un momento. Nacemos inocentes, sin emociones mezcladas, sin dudas, sin miedos, sin mentiras. Llegamos llenos de curiosidad y dotados de las emociones que nos ayudan a conectar con los demás y a descubrir el mundo. Cuando somos niños nos guía esta pasión por vivir. Llegar a esta hora. Muchas gracias. Bueno, como había comentado Isa, esto es lo que nosotros queríamos explicarles acerca de la inteligencia emocional para que ustedes más o menos tengan este indicio y se acerquen mucho más a este concepto. Les invitamos a que sigan estudiando, leyendo y también viendo todas las cantidades de videos que hay dentro del internet para este concepto que es la inteligencia emocional. Y ya sabemos que el internet es una herramienta súper útil para nosotros, para seguir en esto del proceso de aprendizaje. Entonces esperemos haberles motivado a ustedes para que sigan en esta búsqueda de cómo la inteligencia emocional puede apoyarnos dentro de este proceso de investigación, vinculación que estamos a punto de vivir. Y esperamos que con todos los ánimos ustedes estén muy activos y para poder seguir con este proceso, tal vez sigan, como ya les dije, investigando sobre el tema. Y también si tienen alguna duda, saben que nosotros estamos con ustedes, estamos dentro del grupo de WhatsApp, entonces nos pueden escribir y nosotros podemos ayudarles con cualquier cosa que necesiten. Entonces, si no hay dudas, creo que finalizaríamos con la sesión del día de hoy. Listo, creo que no. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido y también decirles que les esperamos mañana. Tenemos nuestro taller de estrategias a través de títeres. Entonces, les esperamos mañana para seguir en este proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, excelente. Gracias. Sí, y bueno, pues nada, feliz cumpleaños, Marcelo. Que le den los correazos, con todo de la inteligencia emocional y todo que le den. Los que se merece, creo que ibas a decir. Feliz cumpleaños, Marcelo. Muchísimas Feliz gracias. cumpleaños. Estaba justamente en la celebración del cumpleaños. Muchas gracias. El tema del cumpleaños feliz. Me he perdido semejante taller porque vi ahí los monitos.